A reading from the book of Sirach. The Lord is a God of justice, who knows no favorites. Lectura del Eclesiástico. Partial toward the weak, yet he hears the cry of the Que oppressed. no es parcial contra el pobre, escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su queja. Sus penas consiguen su favor y su grito alcanza las nubes. Los gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no descansa. No ceja hasta que Dios le atiende y el juez justo le hace justicia. And the Lord will not delay. The word of the Lord. Palabra del Dios, te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. A reading from the second letter of St. Paul. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he recurrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. La primera vez que me defendí ante el tribunal, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus addressed this parable to the En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro un publicano. The Pharisee took up El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh God, I thank you Oh that I Dios, am not like te the doy rest of gracias porque no humanity, soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. I fast twice a week. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. But the tax collector El stood publicano, en among them cambio, and se lifted quedó his atrás eyes y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este I tell you, the pecador. latter went home Les digo que justified, éste bajó a su casa justificado y for aquel no, whoever exalts porque himself todo el que se enaltece and the será one who humillado, humbles himself y el que se will be humilla exalted. será enaltecido. Verbum Domini. St. Luke has been teaching San Lucas ha estado about enseñándonos few weeks. unas cuantas lecciones acerca de la oración durante las últimas The semanas. parable of the unjust Recordemos la semana pasada and the la persistent parábola del juez injusto y la viuda shows the persistente. power of Nos prayer muestra in el the poder believer. de la oración en el creyente. This parable taught us to be Esta pure, parábola nos confident, enseña a ser vigilant. puros, Constant confiados in our y prayer to vigilantes, God, constantes en always nuestra waiting for oración a God. Dios, siempre That's a esperando a disposition Dios. of the Christian Esa es in la prayer. disposición del cristiano en la Pray, oración. sometimes we don't have Cuando words, rezamos a veces no but tenemos palabras, we wait for God. pero esperamos a Dios. God, I'm waiting for you. Dios, Might te be a estoy good esperando. disposition for you to have Puede ser una buena coming to disposición prayer. Just simply cuando uno acude a la oración. keeping vigil. Sencillamente esperar, mantener The unjust vigilancia. judge agreed to El grant juez this injusto woman's justice because of acepta her concederle persistence. justicia a esta mujer a causa de su If the persistencia. persistent widow's prayers Si warmed the las hearts oraciones de la of a viuda sinful, persistente pueden derretir el unjust corazón de judge, un juez how much pecador more e injusto, confident cuánto should we más be in praying to confiados debemos our just estar al judge, rezar a nuestro juez justo, our merciful judge? nuestro juez The misericordioso. parable La demonstrates our parábola need to never give demuestra up, nuestra necesidad de nunca our need darnos to por never give vencido, up prayer, nuestra necesidad de no nunca matter what the rendirnos en la oración, circumstances. sin importar las The circunstancias. whole point is if this El unjust judge punto entero eventually es que este listens, juez injusto al how final much escucha. more ¿Cuánto más will God listen? escuchará Dios? Persistence means La forging persistencia ahead significa in our prayer seguir life. hacia adelante en nuestra vida de The oración. temptation is to focus La too much tentación es on enfocarnos God demasiado hears our en si es que sí o prayers. no Dios escucha nuestras That shouldn't oraciones. be
the question for us. Esa no debe ser Hears la our cuestión prayers. para nosotros. We should Dios never siempre question escucha whether nuestras God oraciones. hears Nunca debemos prayers cuestionar si es or que not. Dios escucha nuestras oraciones o no. He is always faithful. Él siempre es fiel. He is a God that always keeps his Él es un Dios que siempre promises. cumple su alianza, sus promesas. We might think that we need to pray for Podemos pensar que prolonged necesitamos periods rezar of time durante in tiempos order for God prolongados to hear us. para que Dios nos escuche. Persistence does not mean pouring La persistencia no quiere decir God for hour on end. abrirle el corazón Perhaps it's durante spending horas y horas y horas y horas. quality Quizás time pasar with the Lord. tiempos cortos de calidad con el Señor en oración. Quality versus Calidad versus la cantidad. I think the Lord is very pleased Creo que al Señor le in complace our mucho life in spending nuestra short vida de oración cuando quality pasamos times with Him. tiempos cortos de calidad con Él. Quality time versus Tiempo de calidad versus cantidad. in regard to prayer. Con respecto a la oración, nuevamente la oración es acudir al Señor In constant waiting. en constante A good espera. prayer for us would be, Una buena "Lord, I'm oración para waiting for nosotros you." puede ser, Señor, te I'm estoy simply waiting. esperando. Sencillamente estoy esperando. That's all we have to do. Es todo lo que tenemos que hacer. Sometimes we think that we A need veces all the pensamos que perfect words. necesitamos tener todas las palabras perfectas. Lord, I'm waiting for you. Señor, te estoy esperando. I'm waiting for you to show up. Estoy esperando que te Guess presentes. what? He's already here. ¿Saben qué? He's Él already there. ya está Before aquí. we say those words, Incluso antes de decir esas He is palabras, there. Él ya está ahí. I'm waiting for you. Te estoy Today's esperando. gospel furthers this El teaching Evangelio de hoy prayer from last week. enseña más The acerca de la lesson that oración. we should learn here is that La lección que humility debemos is a aprender necessary aquí es que la prerequisite humildad for prayer. es un prerequisito Humility para la without oración. prayer La life humildad, si no hay is humildad, true no hay vida de oración. No hay una vida de oración Pope genuina. Francis said in his Papa message Francisco dice yesterday, en the su more we discurso del descend with Ángelus hoy, humility, mientras más the more God descendemos con raises humildad, us up. más Dios nos hace ascender. Self-inflated people never truly Las personas understand que how to pray. se exaltan a sí mismas en realidad So no long entienden as cómo their rezar, hearts remain puffed mientras up. que nuestros corazones The story of the permanezcan así. self-exalting Pharisee and the La historia tax del collector make this point. fariseo que se exalta a sí mismo y el The Pharisee publicano was not humilde praying nos hablan de esto. El true prayer. publicano, el fariseo no estaba rezando una oración He genuina, was praising himself. sino que estaba elogiándose a sí mismo. Praying is elevating one's Se trata soul de to God, elevar el alma de so uno God a can Dios, expand it, de manera que Dios expanding our pueda capacity expandirla, for expandir waiting, nuestra capacidad for para staying la vigilant, espera, for para openness to love, mantenernos for prayer. vigilantes, la Prayer disposición hacia el amor. Eso es la oración. capacity La of oración our heart expande la capacidad de nuestro corazón para to love amar, God and love one para another. amar a Dios y amarnos unos a otros. The puffed up Pharisee in his prayer El informed fariseo exaltado en su oración that he estaba was not informando a like Dios other que él sinners, no era como otros but tithed and pecadores, fasted even more than sino most que daba believers. limosna y ayunaba incluso que la He was mayoría not de los really creyentes. praying, but En instructing realidad no God estaba how rezando, good sino and how diciéndole a holy Dios he cuán was. bueno y cuán justo He era was Él. telling God a lesson. Estaba He diciendo, was giving God estaba a lesson. tratando de enseñar a Dios una lección, God dando a Dios una answered lección his acerca de cómo Dios debe responder sus oraciones. He was not really praying, En realidad no estaba rezando, telling God what to do. sino diciéndole a Dios qué hacer. His attention was on La himself atención and estaba his sobre sí so-called mismo y meritorious sus deeds, not supuestos on God. actos meritorios y no en Dios. Again, not waiting, Nuevamente, no not estaba being esperando, vigilant, not no waiting. estaba siendo vigilante, no estaba esperando a Dios. The tax collector, we are told, El stood off at publicano, a distance leemos, in his estaba shadow parado a la in the distancia, temple. en las sombras, No en one el could templo. see him but God. Nadie podía verlo sino Dios. The tax collector. Al His publicano. prayer to the Lord
Su oración al Señor era diferente de la del fariseo. He also spoke to God about Él himself también le habla a Dios acerca de sí mismo, pero de una manera justa, desplegando sus religiosos, pero confesando sus pecados y defectos a Dios. El publicano se humilla ante Dios y ruega su ayuda y misericordia nuevamente, esperando, waiting for God to show his mercy. esperando que Dios muestre su misericordia. We see in the tax collector a man. Vemos en el publicano a un hombre contrito y arrepentido de sus pecados. Su oración es la oración de un hombre humilde. Oh Dios, ten misericordia de mí, este pecador. Es la oración que rezamos al comienzo de la misa. Cada uno de nosotros, cuando rezamos el Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Culpa por mi culpa, por mi gran culpa. Estamos pidiendo misericordia, que Dios tenga misericordia de nosotros. Qué contraste tan grande con la oración soberbia y egoísta del fariseo. Señor, te doy gracias por no ser como el resto de la humanidad, codiciosos, deshonestos o incluso como este publicano, pues el que se exalta a sí mismo será humillado, y aquel que se humilla será exaltado. Nuevamente, la humildad. Inclinándose, Dios levanta al humilde. Quizás a veces sea una palabra muy malentendida. Sin embargo, la humildad es una característica esencial de la vida cristiana, un ingrediente central a lo que significa ser cristiano. Sin la humildad, la vida eterna sencillamente no es posible. Tenemos que humillarnos ante Dios, pues Dios levanta a los que se humillan, a los humildes. Why does the Lord Jesus place such an ¿Por qué el emphasis? Señor Jesús coloca tanto énfasis sobre la When it humildad? comes down to it, humility is the La virtue humildad that es la conquers virtud pride. que vence a la soberbia. As Adam and Eve Nuestros succumbed primeros padres, Adán y Eva, sucumbieron ante la soberbia. El pecado de la soberbia precedió la they did not caída. obey the Lord's command. No obedecieron el mandamiento del Señor. Equal to God. They Sencillamente wanted querían to ser know iguales a Dios. what Querían saber to do. lo que Dios sabía. Like God, Querían ser como Dios, not in the way that God wants us to be like. no en la forma en que Dios quiere que seamos como Él. They became self-absorbed, and pride was the Se root volvieron of sin. absortos en sí mismos y la soberbia fue la raíz de su pecado. Si somos honestos con nosotros mismos y examinamos nuestras vidas ante Dios Todopoderoso, ha habido ocasiones en que hemos dejado que la soberbia reine en nuestras vidas. Good definition of pride is thinking La definición de la soberbia es pensar en nosotros mismos y en nuestras propias necesidades, siempre buscando el lugar de honor, distinction. el puesto de distinción. Ultimately, pride is placing Al final, ourselves la at the soberbia se trata de colocarnos a nosotros mismos al centro de nuestro propio mundo, creado por nosotros mismos, como el fariseo exaltado. humility. Dios nunca bendice la soberbia. Dios bendice la humildad. Dios la santifica. Pride is turning inward on La self. soberbia es volverse hacia uno mismo, hacia adentro de uno mismo. C.S. Lewis, el escritor, dijo en cierta ocasión, Proud man is always looking un hombre down soberbio siempre está people. mirando desde arriba a las And of cosas y a las course, as long as you are personas. looking down, Por supuesto, mientras uno está mirando cannot de see arriba a something abajo, that is uno above. no puede ver algo que está por encima de uno. As Es long muy as we are práctico. looking down on Mientras que uno esté mirando a las personas desde arriba at people, y no directamente a las personas, lifting up people, no elevando a las cannot personas, see truly what no is podemos ver above. lo que verdaderamente está arriba, lo que es real. Most of all, God Himself.
más que nada Dios mismo, what might be in front of us. y lo que puede estar frente a nosotros, la realidad misma. We need to look reality in the face, Tenemos que mirar a la whatever it may be, realidad cara a difficult cara, times. de lo que se trate, que sea, incluso los momentos difíciles. Dios estará con nosotros, Waiting on the Lord. realmente teniendo constante vigilancia y God will esperando al hear. Señor, que Dios He hears, ha de and we're presentarse, confident that he el, hears our prayers. confiados en que Él nos escucha, que escucha nuestras oraciones. Pride keeps us from La accepting soberbia reality nos and impide the truth aceptar about la realidad y la ourselves. verdad acerca de nosotros Every mismos. vice has a virtue that counters Cada it. vicio tiene una In the virtud case of pride, the que virtue la that the contrarresta. Christian must En el caso de cultivate la is soberbia, la always virtud que el cristiano humility. debe cultivar es siempre la humildad. Humility, La humility, humildad, la humildad, la humility, humildad. truth. La humildad es la Truth verdad. about God and truth La about verdad acerca de Dios y acerca de cada uno de nosotros. a humble person accepts the La truth persona humilde about acepta la verdad themselves and their own acerca de sí limitations. mismos y sus propias A limitaciones. humble person knows that La they are persona not humilde perfect sabe and que no es humbly perfecta accepts it. y alegremente lo acepta. Newsflash, you're not perfect. Thank God. ¿Saben qué? No son perfectos. Thank God that you're not Y perfect. gracias a Dios, demos gracias a We Dios need a por no ser Savior perfectos, que necesitamos in un every Salvador moment. en todo momento. Thank God that you need to have dependence Demos gracias a upon Dios Him. que necesitamos depender de Él. That's humility. Eso es humildad. Humility acknowledges that we are creatures. La humildad reconoce que somos God is the predicadores creator. y que Dios es el creador. Humility is confidence that Humildad the Lord will meet esta our es confianza en basic que el Señor needs. ha de cumplir con nuestras That God necesidades will always básicas. show up. Realmente que Dios That He has ha de always presentarse siempre, que Él ya se ha presentado. Another message we can take away Otro is mensaje que only the podemos humble can be merciful. entender es que solo los humildes pueden ser Mercy is shown to misericordiosos. those who recognize how little they are. Misericordia se le muestra a aquellos que reconocen cuán That God pequeños is son a almighty. comparación a Dios, He que is the Dios es only one who is todopoderoso. almighty. Él es el único que es Recognizing todopoderoso. how little we are. Reconocer Therese cuán pequeños would somos. say Santa very Teresa, early podemos on decir, she conquered desde edad muy this. temprana, She conquistó recognized esto. how little Ella she was reconoció cuán pequeña before era God ante Dios and that she needed the Lord y que ella with necesitaba total al trust Señor and dependence. con confianza y dependencia totales para todo. Mercy is shown to those who Se le muestra recognize misericordia a aquellos que small reconocen nuevamente God. cuán pequeños son a comparación de It Dios. was pride that robbed the Pharisee of true Fue la self-knowledge. soberbia lo que le robó al fariseo del conocimiento propio verdadero acerca de su condición. Ultimately, the Pharisee Al prayed final, to el himself, fariseo estaba rezándose a sí mismo, no le estaba rezando a his own Dios, self-made God. The tax sino a collector, sí in his mismo. Él se humility, hacía mismo Dios. recognized El his own publicano en su humildad sinfulness and his reconocía need of su God. And that's propia why he cried pecaminosidad out to y su God, necesidad de Dios. "Oh Y God, por be eso le pedía merciful to me, misericordia a Dios. a Oh sinner." Dios, ten misericordia de mí, In este the pecador. example of the Pharisee, En when el ejemplo humility del is not fariseo, wed cuando la together with humildad prayer, no va de la mano con la it is oración, pure arrogance, es self-centeredness. arrogancia pura, That's why egoísmo. humility and Por eso es que prayer la must go humildad y hand la in hand. oración deben ser uno solo. When we come before God, Cuando acudimos come ante before Dios, God in prayer, hemos de acudir mass, a Dios en in oración, en la adoration, misa, in en prayer at home, en in oración, the en la quiet of casa, your little en corner el of your home silencio in prayer, del rincón de la casa de uno, en oración, recognizing that God is there. reconociendo que Dios está ahí. Again, this waiting for God. Mente, God, I'm waiting. esperar a Dios. Dios, te estoy esperando. The tax collector shows us what El happens publicano nos when muestra one prays lo que with sucede humility. cuando uno And reza it's con not so humildad. much a matter of No se words trata said, tanto de but las how the palabras que se words are dicen, sino expressed. cómo se expresan las palabras. May this tax collector's words be Que las ours palabras de today este as we publicano sean nuestras el día de hoy al acercarnos a recibir la Sagrada steps Comunión. up to receive Holy Communion today. Think Nos of acercamos a this hacer tax
la comunión el día de hoy, piensen acerca de las palabras de este publicano. Dios, ten misericordia de mí, este pecador. Valdría la pena rezar esto después de recibir la comunión el día de hoy. Cuando regresemos a nuestro asiento, Señor, apiádate de mí, que soy un pecador. Dios mío, ten misericordia de mí, este pecador.